Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a un lanzamiento de un libro, ya con mejor tiempo desde Valdivia. Hoy día empezamos un ciclo en colaboración con el Colegio de Periodistas de la región de Los Ríos. Y hoy, mañana y pasado tenemos grandes invitados aquí en la librería y esperamos que estén muy contentos y puedan hacer llegar sus preguntas a través de las redes sociales. Les digo que esta transmisión, debo decirlo más bien, está hecha gracias a un proyecto del Ministerio de las Culturas y el Patrimonio y estamos sacándole el jugo al proyecto. Ya son las últimas transmisiones, así que bienvenidos y bienvenidas. Y voy a dejar con ustedes a un presentador del Colegio Periodista, ¿no es cierto? Rodrigo Obreque, periodista de la región, y siempre se me olvida el de Patagónica. La Fundación de Periodismo Patagónico. Fundación de Periodismo Patagónico, la televisión en vivo. Bien, sí, hay que decirlo. Rodrigo es el culpable de la mitad de lo que hacemos aquí. Tenemos otros culpables, pero él es el 50%. Y bueno, y estamos también muy contentos de poderte recibir, Roberto, que quiero decir bien tu apellido, ¿no es cierto? Ya, con Crónicas Bananeras de Tusquet, de distribución aquí en Chile en Planeta. Así que muchas gracias. La idea es que podamos conversar un rato y que sea este el primero de estos 3 días de puro periodismo. Tenemos grandes invitados que ustedes no ven, pero van a ver, que están ¿no es cierto?, de audiencia. Así que muchas gracias por acompañarnos ustedes también. Y iniciemos la conversación. Como les digo, siempre llegan preguntas y ahí lo iniciamos. Rodrigo. Perfecto, muchas gracias, Beatriz. Quiero saludar al público presente, por supuesto a Roberto, qué alegría tenerte en Valdivia, Roberto, y poder conversar esta hora. Saludamos también al público que nos está viendo online o que nos va a ver luego en la grabación que va a quedar de esta conversación de este libro, Crónicas Bananeras. ¿Es tu quinto libro? Sí. Tu quinto libro, efectivamente, sí. Y bueno, antes voy a leer la reseña de tu biográfica, digamos. Roberto Hercher es escritor, periodista, profesor y editor argentino, que vive en Chile. Autor del relato de memorias de investigación sobre la Guerra de las Malvinas, Los viajes del Penélope, del año 2007, traducido al inglés, no vamos a saltar esa parte. También es autor de Periodismo Narrativo, un muy buen libro de periodismo narrativo, por supuesto. También es autor del Arte de Escuchar y La Voz de las Cosas, coautor, digamos, editor de ese libro. Durante 18 años fue director del Máster en Periodismo Barcelona-Nueva York, organizado por la Universidad de Barcelona y la Columbia University. Actualmente es profesor de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, donde dirige el Diplomado en Escritura Narrativa de No Ficción. Y además es responsable de su premio Periodismo Excelencia, que acaba de cumplir 20 años. Sí. ¿Están en la actividad de la universidad? Perfecto. Sus textos han sido publicados en New York Times en español, La Vanguardia, Clarín, Gato Pardo, Etiqueta Negra, Lateral, Perfil, Opera News, Harvard Review of Latin America, últimamente también en Terra, entre otros medios. Así que bueno, ya hecha la presentación con Roberto, les voy a contar brevemente que Crónicas Bananeras es un libro que se transformó en una obsesión para Roberto durante muchos años. Lo relata aquí, hecho en el libro, que llegó a tener, tengo el apunte por ahí, no me acuerdo, pero ¿cuántos libros fueron, Roberto, que leíste para poder hacer este libro que tiene casi 500 páginas? Más de 200. Sí, más de 200. Entonces, en todos los lugares iba con el libro bajo el brazo y te imagino ahí caminando, no sé, por todos lados, en los metros, y leyendo y documentándote. Y es un libro que está estructurado en 3 partes. La primera cuenta la historia, y está toda cruzada por la historia de las empresas, sobre todo United Fruit Company, de las empresas bananeras, por supuesto, como su nombre lo indica, y de algunos protagonistas de la historia de un trabajador que se llama Félix Quintanilla, su hija Ifigenia, y también hay por ahí un conservacionista, todos conservacionistas, ¿cierto? Y un par de personajes más, pero básicamente son 5 o 6 personajes los que sostienen la trama de este libro y que se van cruzando en el camino con muchos otros personajes. Y la primera pregunta para Roberto es ¿cuál es yo lo sé porque leí el libro, porque sé un poco tu historia, pero
tu interés por contar estas Sí. crónicas de la banana. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos ustedes y a los que están conectados. Este es un libro que yo traigo de una vida pasada, ¿no? Creo que no soy el único, pero hay veces en que a uno le parece que todos vivieron una vida parecida. Yo viví una vida nómada. Yo soy argentino y tal vez mi libro, el libro con el que yo reflexioné más sobre qué significa esa cosa tan extraña de ser argentino es Los viajes del Penelo, que es un libro sobre la guerra de las Malvinas y sobre ese lugar, esa especie de extraño lugar ajeno y al mismo tiempo sentido como muy argentino, las Malvinas. Yo me fui de Argentina hace ya casi 30 años. Y siento que yo era periodista, que yo hacía periodismo, pero me encontré con las preguntas que realmente me transformaron en alguien que trata de entender a los otros, a los distintos, a los que le parecían extraños, cuando me hicieron una oferta. Trabajé en diarios, en radio, en televisión, y era corresponsal de una agencia de noticias que se llamaba Interpress Service, IPS, que era en los 80 la agencia del sur, que trataba de hacerle la competencia a las agencias del norte, y contando desde los países del sur y desde el anticolonialismo, el mundo. En América Latina tenían la central de edición en San José de Costa Rica, que era en ese momento un oasis de paz en medio de las guerras y las convulsiones de América Central. Y me fui de Buenos Aires a Costa Rica y siento que si bien yo leía y trataba de escribir lo que en esa época yo creo que ni siquiera llamábamos crónica o periodismo narrativo, trataba de contar historias con lo que veía, fue en ese mundo tropical tan distinto que me encontré con la necesidad de contar lo diferente. Una de las primeras cosas que trabajé, yo dirigía la sección de Medio Ambiente, Población y Derechos Humanos en IPS. Y me llamó muchísimo la atención algo de lo que había leído en la carrera en Buenos Aires, que era el mundo mítico de la República Bananera. Y la República Bananera eran estos gringos malísimos que llegaban a conquistar el trópico y que eran el símbolo de la dominación imperialista y la lucha de los trabajadores centroamericanos. La empresa bananera en muchos países en donde era prácticamente inexistente la gran industria, eran los peones bananeros, los obreros bananeros los que crearon los sindicatos, los que crearon el Partido Comunista en América Central. Y los que crearon la conciencia de clase y crearon la literatura de protesta. Hay todo un género que está en parte en este libro de la novela bananera, que es la novela de denuncia social en Centroamérica y a lo largo del siglo XX en toda América Latina. Hay sobre la United Fruit Company, es de lo que más escribió el primer premio Nobel de Literatura de América Latina, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, tiene una trilogía bananera. De la United Fruit Company es parte de la primera producción de Gabriel García Márquez, La hojarasca. Este libro se abre con una cita de La hojarasca, y hay un momento para mí de cambio en 100 años de soledad cuando irrumpe
vienen los gringos a Macondo a traer el banano. Hay un capítulo muy interesante en el Canto General de Neruda, que nunca estuvo en Centroamérica, y que usó al gran novelista bananero costarricense Carlos Luis Fallas Calufa, Autor de Mamita Yunay. y Mamita Yunay, y su personaje calero, el peón bananero que muere tapado por uno de los gigantescos árboles que ellos mismos están destruyendo. Es como la venganza de la selva, y termina ahí enterrado debajo del árbol. Y bueno, y en esta última etapa, ya no sé cuál es la última novela de Vargas Llosa, pero para mí la última que leí es Tiempos Recios, que es sobre la República Bananera. Los 4 de los 5, sí, no conozco, tal vez hay algún poema de Gabriela Mistral, pero... Vamos a revisar, yo tampoco sé. Pero en realidad esto para mí era el mundo del que yo leía desde fuera. Cuando yo empecé a tratar de buscar mi voz en la crónica, viéndolo desde ahora, tal vez lo que más me influyó son estas prosas poéticas de Eduardo Galeano. Y la United Fruit Company es el protagonista de Las Venas Abiertas de América Latina, está presente en el tomo del Siglo del Viento permanentemente. Y eso es una de las cosas que yo vi allí, pero vi otras 2 que son las que después se fueron transformando en la sustancia de mi libro. Por un lado, la familia de Don Félix y sus 9 hijas, una de ellas Ifigenia. Un paréntesis para introducir a Félix, que es el personaje que abre la novela y está presente en toda ella. Perdón, no una novela, es una novela de no ficción, llamémosla. Un libro de no ficción, es todo verdad. Félix era un joven en los años 40, ¿cierto? Sí. Que desde Nicaragua emigra a Costa Rica y comienza a trabajar en una industria bananera, y con todo lo que una migración implica, escapar de una pobreza para llegar a otra, una pobreza en la que además hay una compañía que bueno, por algo se conocen a estas compañías o a estos países que aceptaron a las compañías bananeras, donde se instalaron como repúblicas bananeras. O sea, era cambiar miseria por otro tipo de miseria, en el fondo. Pero era un lugar, a mí lo primero que me llamó la atención de la gente, después fui conociendo a los amigos de Don Félix, después viajamos, yo le propuse tal vez el inicio de este libro y de la forma en que está contado este libro, es que a mí no me encajaba la nostalgia que sentía Don Félix por un paraíso perdido, que era el lugar del orden, el lugar donde había plata, en donde se movían las cosas y en donde alguien mandaba. Yo siento que hay una especie de nostalgia denostada y mal comprendida, que es lo que siento que hace comprender una parte todavía hoy conservadora de los pobres de América Latina, y que no está contada. A mí no me encajaba ese mundo, ese infierno de Galeano con el paraíso perdido de Don Félix. Y entonces yo le pedí a Don Félix que me permitiera invitarlo a ir a su pueblo natal, en Belén, en el sur de Nicaragua, y recorrer juntos de vuelta el camino que él hizo en 1944-45 hasta el sur de Costa Rica. Eso nosotros lo hicimos en 10 días y después nos quedamos una semana en la plantación bananera donde él trabajó. Él en su época lo hizo 9 meses. No había caminos, él llegaba a un lugar, trabajaba,
a veces no le pagaban, tenía que ir en barcazas, caminando, en burros, cruzando la selva. Y era traicionado por uno de sus amigos incluso, sí, en el viaje. Los amigos, sí, sí, a mí sí, yo quise transformar esta epopeya. Siento que el camino y en eso yo siento que me parecía que era una historia que no era solamente tropical, no solamente centroamericana, digamos, existe, lo estábamos hablando ahora. Sí. Para mí, Don Félix es un personaje que uno intenta, ¿no?, que sus personajes vayan más allá de explicar su puntito en el mundo, sino para explicar algo más. Y para mí era fascinante su mezcla de profunda humanidad, profundo sentido común, conservadurismo. Hay hay muchas de estas escenas que yo decía, ¿lo cuento o no lo cuento? Nosotros estamos viajando en bus a Belén y estamos llegando, esto ya volviendo, estamos volviendo desde ahí y estamos llegando a la frontera con Costa Rica. Y de repente empiezan a escucharse unos gritos en la parte de atrás del bus y es una señora que está hablando por teléfono. Y poco a poco nos damos cuenta de que hay alguien que tiene que haberle comprado el pasaje de vuelta para que ella muestre, porque si no, no la van a dejar entrar a Costa Rica. Y que se la gastó. Y entonces ella tiene que tener o que le manden la foto del pasaje o que le manden la plata. Y ella en ese momento está en el medio de la nada, no se puede volver, tiene el pasaje hasta San José, pero no la van a dejar pasar la frontera. Y de pronto bajamos en una gasolinera y don Félix llama a la señora que estaba sentada al lado y le dice, ¿cuánto necesita? Dice, no, necesita $20. Y don Félix le dice, no le diga que se lo dio. Y le da $20. Y entonces la señora se los da y la otra empieza a mirar. Dice, ¿quién es? Y don Félix como que baja la cabeza. Y siento que puse como en una especie de laboratorio a mi personaje. En cada una de las paradas del viaje, yo siento que nos encontramos con viejos como él que se quedaron donde él siguió. Y siguió. Y él estuvo trabajando 15 años en la bananera y en un momento se dio cuenta de que eso era, de que se estaba hundiendo, como hundiéndose en la arena movediza. Y se fue sin nada a San José. Y se casó sin nada, tuvo 9 hijas, todas terminaron el secundario, y Ifigenia es la primera que terminó la carrera de antropología en la universidad. Ifigenia es también parte importante de esta historia, en la que a través de ella se cuenta uno de los personajes de la segunda parte de la historia, es la hija de Félix Quintanilla, y es una antropóloga que, no sé si hacer spoiler o no, pero que casualmente, después ya avanzado el libro y en algún momento, dentro de su trabajo como arqueóloga, llega a la misma finca a hacer excavaciones, a la misma finca en la que su papá había trabajado en Costa Rica cuando había estado en la industria. Que no lo sabían, porque la empresa vendió, digamos, fueron cambiando los nombres de las fincas. Ella siempre, o sea, en este momento el sitio arqueológico principal que estudia Ifigenia es Finca 6. Y en el 2000, o sea, este libro nació como idea en el momento en que yo fui con los dos. Y era la primera vez que don Félix y su hija Ifigenia iban al sur juntos y se dan cuenta de que la finca 8, donde
que él me había contado que era el lugar en donde había vivido todas sus aventuras, desventuras, peleas. Sabemos que ahora murió don Félix, pero que tuvo como mínimo 4 hijos de 4 madres distintas en La Bananera, antes de las 9 hijas que tuvo en San José. Y que fue tratando de sobrevivir en un mundo muy violento. En el momento en que su hija terminó una carrera universitaria y le dijo, voy a ir a investigar el objeto arqueológico más famoso y más interesante de Costa Rica, que está el dibujo está en los billetes. Son las esferas de piedra perfectamente. Si alguno de ustedes fue a Costa Rica, están en el Museo Nacional. Hoy Ifigenia es la directora del Museo Nacional de Costa Rica. Y esas esferas de piedra están en la misma finca donde trabajaba su padre. Y ella me cuenta el mundo de La Bananera justo después de que se fue la empresa y después de que estos conquistadores del progreso, del desarrollo, dejaron en cada uno de los países, en Colombia, en Honduras, en Guatemala, en Costa Rica, en Panamá. La zona bananera es hoy la región más pobre y más violenta de cada uno de esos países. Y eso es lo que ella como antropóloga trata de entender, que es el mundo de su padre. Vuelve a casa y él le dice, pero ¿por qué? Para esto estudiaste, ¿por qué no estás en una oficina en San José? ¿Por qué te vas allá? Que era un lugar que para él no era un lugar para su hija. Entonces esa es la historia de los capítulos impares. La primera parte es mi viaje con don Félix, junto con la historia desde 1899 de la saga de la United Fruit Company. Sí, eso te quería preguntar ahora. Hay una... O sea, otra gran protagonista del libro es sin duda la empresa, la compañía, ¿cierto? Que fue fundada por tres gringos, 3 norteamericanos, que en algún momento uno era un marino, sí, capitán, el otro era un tipo que se dedicaba como a construir líneas de ferrocarril, llegó a ese negocio por casualidad, sí, y el tercero era un empresario también. El Minor Keats era el sobrino de Meigs. Meigs es el de Meigs de acá. Sí, Meigs es el que fue construyendo la línea acá en Perú y finalmente construyó el ferrocarril en Costa Rica. Es muy interesante entender cómo nació la empresa para saber después cómo... Él se pagó, digamos... cómo se desarrolló. Les dijo, ustedes no tienen plata, entonces yo me cobro con todas las tierras que hay alrededor. Y en esas tierras él cultivó bananas y él era el monopolio del que los transportaba hasta el puerto. El puerto y los barcos eran del capitán Lorenzo Baker y toda la plata y toda la distribución era del banquero. Él, digamos, de los 3 el que mandaba era el banquero. Y esa saga del pícaro constructor de tren, el marino fanático religioso y el banquero que inventó el marketing, esa es un poco la historia que trabaja la novela de Vargas Llosa. Siento que en eso yo trato de contar el origen de la United Fruit Company, porque para mí es el origen del mundo en el que vivimos. Esto es una república bananera. Todos nosotros vivimos hoy en una república bananera. Las empresas que dominan todos los puntos
desde la producción, la distribución, el servicio, las mentes, el marketing, esta idea maravillosa de Barnes, el genio del marketing de la República Bananera, de que la banana no es un producto sano para la salud y rico y nutritivo, sino que es una forma de vida. Uno sube de nivel social cuando tiene una banana en la mesa y te transporta al trópico. Y el trópico es, es el paraíso, es el viaje y es desde el principio un lugar de los seres tropicales. Sobre todo la construcción a partir del personaje de la publicidad de la United Fruit Company, que es Chiquita. Chiquita es la joven sinuosa muchacha banana que se abre a tus sentidos y que va creciendo como símbolo de la compañía hasta que en este momento la empresa se llama Chiquita, que era el personaje absolutamente políticamente incorrecto, con las frutas en la cabeza y que se te ofrecía para que la comieras. Entonces esto es un poco la historia y digamos, hoy yo tengo en algún momento en las partes un poco más ensayísticas esta idea de que los griegos inventaron la democracia. George Orwell inventó este concepto del hermano mayor, no gran hermano, sino hermano mayor, el Big Brother, como símbolo de la dictadura. Nosotros los latinoamericanos inventamos la República Bananera. Ese es lo que le legamos al mundo, y en este momento en todos los países existe el concepto, en países en donde la empresa que corrompe tanto al gobierno y lo compra, y si no lo puede comprar vienen los Marines y lo invaden y hay golpe de Estado. Puede ser la ITT, puede ser las compañías financieras, tecnológicas, son las bananeras de hoy. Pero por un poco esta es la idea de que ir a los orígenes de la República Bananera es ir no solamente la historia de una empresa que fue importante en el siglo XX, sino de un mundo y de un concepto que crea personajes como los poderosos de esa época, pero también a personajes para quienes ese mundo comprensible que les daba poquito, pero se los daba, crean mentalidades como la de Don Félix, que para mí fue muy difícil de entender al llegar allá y que fue uno de los objetivos como personaje central de este libro. Hay una parte en la que tú vas a la biblioteca de la Universidad, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard en Boston, que en Boston esto fue donde nació la United Fruit Company, no recuerdo mal, ¿cierto? Sí. Y consigue acceso a fotos que son de la empresa, pero a las que es muy difícil acceder, y te dejan del total de cajas, que si no recuerdo mal eran 90, pudiste acceder a 18. Sí. Y mientras las vas revisando, te vas dando cuenta de que las personas son secundarias en las fotos. O sea, lo que más se ve son procesos productivos. A pesar de que, y tú lo cuentas ahí en el libro, las personas aparecen como bien vestidas porque se habían producido para la foto, pero sin embargo, cuando ellos creían que iban a ser los protagonistas de las fotos en realidad eran para destacar otros aspectos de la empresa, no las personas, y eso dice mucho, digamos, de
de lo que las personas significaban también para United Fruit Company. Es emocionante la forma en que leí, digamos, lo primero que me emocionó son esas marcas en el libro, ¿no? Tengo que decir algo, están marcadas hasta la mitad, no porque el resto del libro no sea interesante, sino que porque tuve que después leer más rápido. Se acercaba el día de la presentación, entonces... ¿Vos conocés la biblioteca Baker Estamos con Alejandra Matus aquí en el público y está produciendo una conversación ahora entre ellos. Esto, claro, yo entrevisté y digamos, primero me compré y fui a muchas bibliotecas a encontrar los libros y quiénes eran los expertos en esto. Y después hice entre muchos viajes, una gira por las universidades de Estados Unidos donde están los expertos en la historia y en la antropología de la United Fruit Company. Empecé en Salem, el pueblo de las brujas de Salem, donde trabaja Aviva Chomsky. Lo primero que me di cuenta es que no hay que mentarle al Tata, de ninguna manera. Ella es una gran historiadora por ella misma, es la hija de Noam Chomsky. Y es digamos, y bueno, y después Lara Putnam, Philippe Bourgeois, digamos, primero los leí y después los fui a entrevistar en Pittsburgh, en Pensilvania. Y terminé el epílogo es en Nueva York, donde tomaba mi avión, ¿Lo vas a contar? Sí, lo voy a contar. Sí, ¿no? Bueno, sí. Bueno. El epílogo es en la Quinta Avenida, en la tienda de Banana Republic. Donde, dicho sea de paso, se reproduce, y lo narra bien ahí Roberto, se reproduce un poco el modelo de la bananera, solo que en la industria de la moda. Mientras estudio la blusa ante el espejo, le pregunto a Alisa con la voz más inocente de la que soy capaz. ¿Ya sabes de dónde viene el nombre de la marca? Banana Republic, me contesta perpleja mientras se da un tiempo para pensar. Obviamente nadie le preguntó esto antes. Supongo que del trópico, de los lugares cálidos, de vacaciones, donde todos quieren ir. Pero lo del banano puede tener que ver con las plantaciones bananeras. No, afirma con una sonrisa cordial pero concluyente. Lo de Banana Republic es por el trópico. Y al instante, como acordándose de algo que le debe de haber dicho en la jornada de capacitación, agrega, por el trópico y por la aventura. Todos soñamos vivir una aventura, ¿no le parece? En la escena anterior, yo que quería leer, me pregunto por qué estas camisas cuestan $12, $8, y veo Made in Bangladesh, Made in Panamá, Made in Guatemala. Y le pregunto a Lisa, que es el único nombre cambiado de todo el libro, y me dice que no tiene contrato, que cuando viene cuando toca la época en que tienen que darle vacaciones, la echan y al mes que viene la vuelven a contratar, que no tienen tiempo para comer, que no tienen tiempo para ir al baño, que si alguien se queja de que no les sonrió, las echan inmediatamente. Y entonces termino el libro en la tienda de Banana Republic. Y contó el final del libro. Pero bueno, ese no sé, bueno. Pero bueno, estos libros igual. Pero no es solo. Es claro. No, si es que el camino. Igual es el ¿Cómo estamos de.? No es que no lo vas a leer. No, estamos bien de tiempo, sí. Tenemos hasta nos quedan 10 minutos de conversación y 15 de preguntas. Si puedo leerles un pedacito. Sí. ¿Vos estuviste cuando lo hicimos con Santiago? Sí. Está Ángeles Alemán de aquí también. Me gustó. Les quiero leer el final de algo que para mí fue muy, muy difícil, como cómo hacerlo. La primera parte, o sea, esto tiene capítulo 1, 3, 5, 7, el viaje con Don Félix. Y los 2, 4 es la entrada al mundo. Empiezo con mi visita, o sea, estoy con Don Félix en el límite entre Nicaragua y Costa Rica y me voy a
Harvard. Y de ahí combino el tema de los historiadores bananeros, los antropólogos y los novelistas, ¿no? El concepto, la combinación de las dos palabras república bananera es un invento de O. Henry, el cuentista norteamericano que escribió una novela corta, la única, porque todo lo demás son cuentos, que se llama De Repollos y Reyes, en un país que solo es un chiste para los que hablamos castellano, que se llama Manchuria, que es Honduras, en donde él se escapó cuando lo perseguían por acusado de robar dinero en un banco donde él era cajero. Y en 1904, en el comienzo de esto, él ya vio todo. Y en esta hay una compañía bananera que se llama Vesubio, que le dice al gobierno que tiene que regalarle todas las tierras, el gobierno y no tiene que cobrarle impuestos, el gobierno le dice que no, entonces vienen los Marines, invaden y ponen al pomposo general, y el general después se hace retratar por un pintor francés. Es como una especie de... parte de esto es como un inicio extraño de la novela del dictador, y es una absoluta novela bananera. Y tenía, yo al principio, bueno, esto era el doble de páginas, corté. Yo siento que hay escritores que son como pintores, que tienen un lienzo en blanco y van pintando y agregando. Yo siento que soy como un escultor, que tengo una montaña y voy sacando. Y el otro, entonces de todos los novelistas bananeros me quedo con Carlos Luis Falla, con Calufa, que es el amigo de Neruda, y su novela Mamita Yunay. Mamita Yunay de Yunay. De la United Fruit, sí, que es también un concepto, digamos, es como lo de mamita es tan fuerte como lo del hermano mayor o del gran hermano, ¿no? Entonces, en medio de eso son yo digo, ¿cómo termino, cómo dejo al personaje de Félix? Porque Félix en el 2008, 9, 10, que es cuando yo hice la mayor parte de las entrevistas y los viajes con él, él dejó la zona bananera a finales de los 50, o sea que la mayor parte de su vida es en San José, y le pasaron muchas cosas, pero yo dije, ya voy a dejarlo en el momento, voy a tratar de buscar un momento en donde termina él y empieza a hablar su hija. Y me pareció, dije, no, los viajes que yo hice con Ifigenia en gran parte son a los mismos lugares a los que fui con Don Félix. Entonces voy a buscar otra forma de presentarla a ella. Y ahora para mí es extraño leer, la parte de Ifigenia está me costó convencer a Planeta de que me dejara que todo esto estuviera en itálica, pero esto es un testimonio en primera persona, habla ella. Y entonces les voy a leer la última página de Félix y la primera de Ifigenia. Don Félix me cuenta que en la Navidad de 1973, él ya era un viejo de 45 años, había dejado la bananera, había empezado en la agricultura, porque algo sabía del mundo de la agricultura, vino las cenizas de un volcán, perdió todo, lo echaron de la casa, y empezó de cero, de peón de la construcción, sirviendo digamos, el capataz tenía 15 años menos que él, y para poder alimentar a todas sus hijas trabajaba todo el día
construyendo una casa de unos ricos en Escazú. Escazú, además de ser un tratado, es un lugar en Costa Rica, al lado de Santa Ana, donde vivía don Félix, en un ranchito. Y entonces él iba hasta Escazú y trabajaba en la construcción de la casa, y a la noche se quedaba como guardia. Y esa noche era Año Nuevo. Y entonces yo le dije, vamos, así como fuimos hasta Nicaragua y como fuimos a la bananera, digo, vamos a... el camino desde la casa de los Quintanilla hasta esa propiedad de Escazú era largo, sinuoso, escarpado. En algunos sitios estaba oscuro y no se veía ni un alma. A veces algunas de las hijas iban con doña Marta a llevarle comida y ropa para cambiarse, aunque también para acompañar a su madre en esos montes y para ver a su padre. Una cosa que recuerdo es la noche de fin de año de aquel 73, dice don Félix. Yo pasaba todas las noches en esa casa en construcción, pero esa era la noche de Año Nuevo. Se fue yendo todo el mundo y me quedé solo. Se hicieron las 10, las 11 y llegó medianoche y empezaron monte abajo los fuegos artificiales. Pensaba en mis hijos, en mi esposa, mientras sentía esa tristeza grande que le da a uno. Nos quedamos un rato en silencio, apoyados en la verja de la casa, desde donde se ve el horizonte. Está empezando a ponerse el sol y una penumbra gris se comienza a dibujar detrás de las montañas, primero tenues, después más fuertes. Se van prendiendo las luces abajo en el valle. Es como un cielo modesto que se enciende entre los árboles. De pronto caigo en la cuenta de que yo tengo ahora la misma edad que tenía don Félix esa noche, cuando los fuegos artificiales incendiaban el cielo de Escazú y él estaba sentado en un banquito de madera chorreado de pintura, mirando los festejos de los demás. ¿Quién sabe en qué momento y por qué nos duelen las historias de los otros? No nos miramos, pero sabemos que los dos estamos viendo lo mismo. El atardecer es un milagro de colores que se van apagando entre las nubes, se van encendiendo entre los cerros, monte abajo, entre las callecitas arboladas y por dentro de las casonas bien protegidas de los ricos. Finalmente don Félix pega un breve suspiro, como una respiración sonora, y susurra: cuando uno está solo, está solo. Ahí abajo yo tenía una familia y no podía estar con ellos. Yo estuve muy solo en otros momentos, pero nunca me sentí más solo que esa noche de fin de año. En ese momento carraspea, como si se hubiera dado cuenta que había dicho algo más de lo que quería, o de lo que quería compartir conmigo. ¿Y sabe qué? Me suelta de repente. Tal vez fue mejor que no encontráramos el sitio, ¿no? Si ya me puse medio chocho en este descampado, imagínese. Mejor vamos bajando, ¿no le parece? Y ese es en la página 256, es el final de la primera parte. Y entonces así empieza la segunda parte. Recuerdo la claridad de esa noche. El cielo estaba diáfano, las estrellas brillaban como nunca, la luz era perfecta. Tenía esa luminescencia de las noches de verano. Es curioso que recuerde que la noche estaba tan hermosa porque fue una de las noches más tristes de mi vida. Papá había empezado a trabajar en la construcción. Yo debía tener unos 8 años, ya estaba en la escuela. Papá entonces trabajaba construyendo una casa en Escazú. Y para juntar un poco más de plata se quedaba la noche como vigilante. Mis hermanas mayores y a veces mi mamá le llevaban comida. Yo no, porque era muy largo caminar hasta allá. Antes, cuando estábamos en la casita que nos prestaron los abuelos, para Navidad siempre venía gente de Pozos, de la edad de mis hermanas mayores, y también pobre como nosotros. Y pasábamos Navidad o Año Nuevo y comprábamos botellas de ponche. Se mataban algunas gallinas y un chompipe, que es una especie de pavo criollo, un carraco, que es una especie de pato. Y teníamos una comida sencilla, pero teníamos. Fue justo ese año que mi abuela nos echó. Cuando miró a mi abuelo, ella se volvió agria y después cruel. Nos habían sacado de la casa con la policía. Cuenta la historia de la abuela. Y entonces dice que no tenían nada. Entonces mamá nos dijo que fuéramos donde unos familiares que vivían en una casa bonita. Nosotros íbamos donde ellos y nos sentaban en una esquina y nos daban de comer a 2 en un mismo plato. Íbamos humildemente, no sé por qué, pasábamos a saludar. Solo mucho más tarde entendí que eso es la humillación. Ese año ellos habían matado un cerdo. En general no tenían animales,
pero ese año habían pagado para engordar un cerdo y dijeron que fuéramos. Y la idea que yo tengo es que nosotros fuimos por la tardecita, cuando estaban destazando el cerdo. Creo que éramos como 4 o 5 niñas. En ese entonces los que comían cerdo tenían medios, era una gran cosa. Se podían hacer chicharrones, tamales, se podía guardar la manteca. A nosotros nos encantaba comer arroz y frijoles recién cocinados y ponerlos en el fondo chicharrón o manteca de cerdo. Y entonces estuvimos esperando. Y yo recuerdo que cuando salieron a la puerta lo que nos dieron fue las tripas en una bolsa y en otra la sangre. Las tripas y la sangre. Y nosotras nos fuimos caminando para arriba toda la calle de Pozos tratando de no volcar la sangre. Era esa sangre que van recogiendo abajo cuando degüellan un chancho. Y llegamos al ranchito y mamá nos preguntó qué nos habían dado y nosotros le enseñamos las 2 bolsas. Y yo recuerdo esa cara de tristeza y decepción de mamá, pero se repuso rápido, como siempre, y dijo vamos. Fuimos a una quebrada en la que lavábamos la ropa, y donde había un bambuzal muy lindo y corría mucha agua. Y mamá dijo vamos allá. Y salimos todos a lavar las tripas del cerdo para que después ella viniera a rellenarlas, a cocinarlas y a hacer morcilla. Prieta. Quizás nos dieron alguna oreja o algo de cabeza, pero ningún trozo de carne. Recuerdo la tristeza, tengo nítida la luz, la claridad de la noche y nosotras, bueno, relativamente contentas, yendo en la noche a lavar las tripas y luego a comer. Comimos en silencio, cada una guardó el recuerdo. En eso mi mamá no hacía dramas, siempre se reponía, aunque yo sé que tiene una memoria de elefante y que esa noche la recuerda tanto como yo. Por eso me alegro que lo primero que me surja sea la noche tan clara, el cielo tan limpio. Hasta pasó una estrella fugaz. Después de comer nos tiramos en el pasto a ver las estrellas y contar historias y sentirnos juntas. Y ese es el comienzo de la historia de Ifigenia. Y no necesitaba que lo contaras tú, está muy bien que lo haya contado Sí. Ifigenia, sí, está. Sí. Y aparte... Y a partir de eso es la historia de la, digamos, cuenta porque es un hombre, se hace antropóloga, viaja al sur ¿no? Entonces, un poco esto es un poco la saga de esos 2 personajes que me siguen emocionando mucho, ese padre y esa hija. Y por otro lado, en sus miradas distintas pero compatibles, la historia de la United Fruit Company, que siento que tiene, que en parte, a pesar de que estemos acá en el sur y acá en Valdivia, más al sur que en Santiago, tiene también que ver con es nuestra historia. Gracias, Roberto. Yo voy a dar la palabra en realidad para ver si hay preguntas. Solo voy a decir que, aunque tú ya contaste el final, hay muchas sorpresas dentro del libro y una que para ser revelada, un secreto que para ser revelado requiere sin duda leer el libro, aunque uno conozca el final. Así que la invitación es a leerlo absolutamente. Y ahora sí, ¿alguien tiene alguna pregunta para Roberto? Sí. Tenemos 2 manos levantadas. Pero creo que también hay Sí. Empezamos por los que están empezando. Sí, y luego vemos las preguntas del... No, mi pregunta es para Roberto como autor. ¿Cuántos años demoró el proyecto y de qué vivías? Esto lo hice en mi tiempo libre. Sí, pero viajar y todo. Sí, son muchos viajes. Son 2 periodos. Yo vivía, digamos, como dijo Rodrigo, en toda esta época yo vivía en Barcelona, ganaba en euros, no demasiados, pero bueno, tenía y lo que tenía yo creo que de más maravilloso era que mi principal trabajo era dirigir una maestría, un máster, un magíster, que era el que, digamos, yo después de Costa Rica me fui a estudiar a Columbia
hice el máster de Columbia y ellos estaban buscando a alguien para dirigir un programa en castellano, en español, junto con la Universidad de Barcelona, y yo fui director. Entonces yo era el director de eso, que terminaba en junio y volvía a empezar a finales de septiembre. En los 3 meses que los alumnos hacían las prácticas, yo me viajaba. ¿Sí? Yo hice, yo creía que iba a terminar este libro como mi libro anterior. Yo empecé a publicar en Tusquets Los viajes del Penélope, y ese libro lo hice en 9 meses. Y viajé a las Islas Malvinas, y viajé a Alemania, y viajé a Argentina, y viajé a... pero yo siento que era otra cosa, era todo más concentrado, ¿no? Hay algunas veces en que algo sale más rápido. Yo este libro, la primera versión la terminé en 3 años, pero después tardé mucho le di vueltas y vueltas, realmente no le encontraba. Me decían editoriales que lo rechazaban. Yo entendía que tenía que hacer algo. Yo sentí que eso de que pude hacer, de hacer un viaje, hacer una serie de entrevistas, hacer unas lecturas junto con, en mi tiempo libre, en ese momento en que tenía la piedra gigantesca como Ifigenia, yo estudia cómo transforman esas piedras de granito en esferas pulidas. Yo quiero creer que esto es la esfera más pulida que he podido hacer, pero para eso necesité encerrarme. Y el milagro que lo produjo fue la pandemia. Yo terminé esto yo pude hacer esto entre el 2020 y el comienzo del 2021. Finalmente, ¿no? Acá el momento en que yo me di cuenta qué es lo que quería hacer fue el año 2000, el momento en que, pero digamos, yo escribí Los viajes del Penélope, después escribí periodismo narrativo. Cuando me puse, fue el 2008, yo hice algo que está, digamos, de lo que ahora hablé poco, pero que es una parte muy importante del libro, que es la lucha por el alma de la bananera hoy, entre el ecologista radical que quiere que se vaya y el conservacionista que le da la medalla de buen comportamiento a la empresa, el sello. Entonces tengo al jefe de agricultura de Rainforest Alliance, Chris Willey, y a Carlos Arguedas, el jefe de medio ambiente del sindicato comunista, como vidas paralelas. Y entonces, así como en la primera parte mi viaje con Don Félix se va alternando con la historia de la United Fruit Company, la novela bananera, en la segunda parte el relato de Ifigenia se va alternando con las vidas paralelas de Chris y Carlos. Eso yo lo escribí para Gato Pardo. Para mí fue fundamental la mirada de mi editora, Leila Guerriero, en eso, que fue un artículo muy largo en la revista Gato Pardo. La historia de la memoria de los niños bananeros lo escribí para El Taír, y eso se lo debo a mi editor, Pera Ortín. Y la historia de los premios Nobel y la novela bananera lo escribí para Culturas de la Vanguardia, y eso se lo debo a mi editor de La Vanguardia, Sergio Vila San Juan. O sea, esto, yo tengo como 5 páginas de agradecimientos. Y esto, ¿te acordás que cuando lo presentamos en Bariloche estaba Pera Ortín? Entonces, en parte, digamos, lo fui avanzando, vendiéndole pedacitos de esto a las revistas y publicándolo. Por partes. Por partes.
Eh, pero sí, realmente fue algo que me costó, pero espero que... espero, sí, en realidad lo que más espero es que le diga algo a la gente que lo lea. Gracias. Nos quedan 5 minutos, así que Y tenemos vos una tenías pregunta más acá algo. y después parece que hay una que llegó por YouTube, ¿no? Cortito, pucha, bueno, primero es interesante el concepto de la industria bananera, me pareció una buena herencia dentro de toda Latinoamericana, y quisiera preguntarle a usted qué consejo dentro de todo le podría dar quizás a un estudiante de periodismo, un periodista en construcción, respecto al tema de las vivencias, de lo que usted vive, de lo que usted recopiló visualmente, testimonios, y después cómo serle fiel a todo eso en su escritura, en su crónica, cómo llevar la memoria al relato dentro de todo. Yo siento que lo que me hace clic es no lo que entiendo, sino lo que no entiendo. Lo que me deja más preguntas que respuestas. A mí digamos, lo estábamos hablando también antes, yo siento que en cierta forma este libro es un cruce y dentro de eso está mi propia percepción, ¿no? Pero las cosas que no encajan. Y yo siento que lo que no va a ser un artículo, una columna de opinión en donde uno dice esto es terrible y ya decís una página, 2 páginas, 3 páginas y ya dijiste que es terrible, sino ¿qué es esto? Es lo que te va a llevar a, primero, te va a mover a vos y te va a levantar de la cama cada mañana para hacer algo, y segundo, lo que va a hacer que el lector quiera pasar la página. Yo siento que hay demasiados textos en donde van a buscar las aventuras de los animales para la fábula y ya escribieron la moraleja. No, siento que yo siento que cuando volví de la Guerra de las Malvinas y me empezaron a entrevistar, los periodistas a mí, hablaba inglés, había ido a un colegio inglés, entonces me entrevista, además de los periodistas argentinos, de repente se corrió la voz y me entrevistaban el Chicago Tribune y al otro día The Sun, y cada uno ya, digamos, quería meter mis anécdotas y mis cuñas en lo que ellos ya habían puesto como moraleja. Y yo me prometí, o sea, me metí en el mundo del periodismo por el otro lado, por el lado de la víctima, de los malos periodistas. Y como periodista, sentí que mi deber era escuchar. Más, digamos, uno le pregunta a la gente quién es el periodista es el que habla, ¿no? El periodista es el que escucha. Y en ese sentido, en los viajes del Penélope, yo me fui a entrevistar a mis compañeros, que eran, yo estaba en un barquito y yo era el único que estaba haciendo el servicio militar, y los demás eran los milicos del proceso, los milicos de la dictadura, mis enemigos. Y después me fui a las Malvinas y esos eran los que me habían dicho que eran mis otros enemigos, los que tienen usurpado el territorio nacional. Y después me fui a contar la maravillosa historia de este velero construido en 1927 por un explorador de la Patagonia, que es de la generación de los militares nacionalistas alemanes, de la generación de los nazis, de los que exterminaron a mi familia. Mi padre nació en Berlín, es un judío alemán. Y mi búsqueda fue, digamos, son 3 grupos de enemigos a los que yo traté de escuchar. Y acá también, me acuerdo la primera vez que yo escuché el discurso de don Félix, que era, cuando lo conocí a principios de los 90, él le parecía que los sandinistas de Nicaragua eran lo peor. Ahora tal vez diría...
Y su hija Ifigenia tenía la bandera roja, el pañuelo rojo y negro, y era... Y yo estaba, obviamente, yo estaba del lado ¿no? de la revolución. Pero siento que todo esto me... Y lo mismo me pasó con Chris Willy. Siento que tratar de entender al distinto, tratar de entender lo complejo, ¿no? Tal vez, digamos, esto es otro tema, ¿no? Pero ¿qué pasa en el sur de Chile? Es también una tarea que es difícil de hacer, ¿no? De escuchar a los distintos y tratar de contar y de entender qué pasa. Eso no significa que uno sea neutral, ¿no? Digamos, para mí, en todo caso, uno tiene que dejar de lado que son inaceptables las violaciones de los derechos humanos. Uno no se lava las manos. Pero es distinto lavarse las manos que escuchar, ¿no? Entonces yo siento que, digamos, tal vez no es una recomendación, sino el contarte mi camino. Gracias. Dicho sea de paso, perdón, antes de dar la palabra a Beatriz, en el libro también hay, si bien no es un libro que tenga como objetivo hacer pedagogía para periodistas, para estudiantes de periodismo, sí que Roberto, como lo cuenta también en primera persona, va contando cuándo esconde la grabadora, cuándo la saca, cuándo toma apuntes, cuándo no, cuándo toma fotos, en qué momento es mejor callar, en qué momento es mejor escuchar, y también en ese sentido una lección de periodismo. Gracias, Beatriz. Sí, Roberto, agradecerte el concepto de República Bananera. Me hubiese servido mucho el 4 de septiembre en la noche para todo lo que nos pasó. Y eso explica muchas cosas, así que realmente te lo agradezco. Lo tomo como un regalo el día de hoy. Pero lo que te quería comentar es que desde esa noche y hace rato que estoy pensando, incluso con la librería, el concepto de los mismos. Sí. Que los mismos estamos convencidos todos. Y que por lo tanto, ¿cómo salir de eso, no? De esa burbuja, de escribir para otros. Y que mientras estamos todos convencidos, parece que hay otros que están convenciendo otras cosas por fuera. Sí. Entonces, como eso, ¿no? Desde al contar historias, al contar crónicas, ¿no crees tú que de repente solo estamos como para nosotros, ¿no? Sí. Es una cosa medio pesimista. Sí. Estoy en terapia al respecto, pero de verdad que es un concepto que hace rato que está como presente, ¿no? El salir de eso, de para nosotros todos. Porque ya, incluso te lo digo desde la presentación de los libros, de la escritura, de tomar cualquier escrito o escuchar incluso. Ya es como uno se da cuenta que finalmente estamos todos convencidos, por lo menos la gente con que nos relacionamos nosotros, y cómo hacer lo distinto, ¿no? Sí. Porque se hizo en algún minuto. Se hizo. Y no estoy tratando de decir de que estemos siempre en lo correcto, pero al escuchar que tú dices, escuchar más, no sé, eso te lo dejo como... Sí. Yo siento que las redes han exacerbado eso. Y tal vez, digamos, ahora se está estudiando de qué manera la pandemia nos puso totalmente en manos de que el mundo es lo que nos llega por las redes. Pero sí, yo siento que, digamos, el periodismo es una de las cosas en las que estamos. Muchos de acá somos periodistas, estudiantes, profesores de periodismo. Tiene en este momento la tarea de justamente traer y hacer escuchar y poner a dialogar y poner esas otras voces, ¿no? Siento que esta historia de cómo
de cómo vive, digamos, en los bandos en guerra, cómo vive el mundo, un chico de un lado, un chico del otro lado. Yo estudié, hice un posgrado en periodismo de medio ambiente en Berlín en 1990. Justo ya llegué cuando terminaba de declararse la ciudad de Berlín como una sola ciudad. Y estaban todavía, digamos, todo el año que yo estuve estudiando allí, escuchábamos que estaban pegándole al muro. Y yo tenía compañeras en el instituto que eran de Berlín Occidental. Y decían que no, ahora podían ir al otro lado, pero esos hombres de mirada torva las iban a acosar, las iban a violar, eran hombres malos, no confiaban en ellos. Y yo cuando era más joven me hice una novia que era una brasileña, estudiante de danza en Berlín Oriental. Y una noche ella me dice exactamente lo mismo, pero al revés. Decía, ahora nosotros podemos ir al lado occidental, pero esos son hombres malos que nos van a atacar. Y tal vez lo cierto es que el mundo está lleno de hombres, todos los hombres somos malos, no necesariamente ni los orientales ni los occidentales, pero siento que hay una cosa que no sé si está volviéndose peor o se ve más en las redes, ¿no? Del sentir que los nuestros son los buenos y los del otro lado son los peligrosos. Y eso es espantoso, ¿no? Bueno, podríamos hablar mucho tiempo de la grieta en Argentina, pero sí, yo sí siento que en algún sentido hay, como tal vez ha habido siempre, gente que no está dispuesta, ni puede, ni quiere escuchar el drama de los otros. Pero yo creo que no podemos dejar de intentarlo. Porque, digamos, tal vez de esa forma yo mismo siento que aprendí. Digamos, todavía me acuerdo de las veces que me dicen, bueno, ¿dónde viví? Yo vivo en Santiago y la ciudad es segura. Es segura para mí, yo soy hombre. ¿Cómo es Yo en Barcelona tenía, digamos, el máster que yo dirigía, eran muchos, la mayoría de los alumnos eran cuicos. Entonces yo les decía, miren, ustedes cuando vayan, esto es lo que tiene que hacer un periodista. Cuando está en un lugar público y hay unos policías y hay gente de seguridad, ustedes no piden permiso, pasan. Y dicen, buenas tardes. Y entonces yo llegué acá a la Universidad Alberto Hurtado, donde el 72% de nuestros alumnos son la primera generación de su familia que va a la universidad, y les dije lo mismo. Y uno levanta la mano y dice, profe, mírese usted. Usted pasa, yo no. Digamos, de esas historias uno aprende, pero uno también tiene que estar dispuesto a escuchar, a aprender, yo siento que el mundo, al mismo tiempo que esos grupos de WhatsApp que nos reafirman en lo que pensamos, está lleno de lecciones en donde podemos tratar de entender al otro. O sea, ¿vieron ustedes la escena viralizada del niño con el cuchillo? Sí. ¿No? Es que hay mucha gente que vive de la grieta también. Hay mucha gente que además se aprovecha de eso. Sí. Hoy quisiéramos que las preguntas es básicamente que pudieran contar
lo del seminario, Sí, lo que están perfecto. haciendo, eso. Sí, Si pudieran. vamos a darle las gracias primero a Roberto por estar aquí en la librería que leo, esta actividad organizada en conjunto con el Colegio Periodista, la Fundación de Periodismo Patagónico, también la Escuela de Periodismo, por supuesto, de la Universidad Austral de Chile, que mañana la Escuela de Periodismo está organizando en conjunto con estas otras tres instituciones un seminario que es el viernes y sábado, de 10:30 a 1, de 3 a 6, es un seminario de nueva narrativa y formatos tradicionales para contar la realidad, en que hay 7 periodistas invitados que van a exponer y que es abierto a la comunidad, no es necesario ser periodista para ir. La idea es que los lectores, el público se encuentre también con estos periodistas que son muy destacados. Está Alejandra Matus, Juan Cristóbal Peña, además de, por supuesto, Roberto Hercher, Ángeles Alemandi, Catalina May, que ya están aquí en Valdivia. Mañana llegan Rodrigo Fluxá y Bárbara Tupper, la editora de La Era Sur. Y no es necesario tampoco inscribirse ni ir a todo el seminario, sino que se puede ir no sé, en el tiempo que tengan, vayan. Y también quiero invitarles porque además de esta presentación, los días que siguen, vamos a tener el día viernes, va a estar Juan Cristóbal Peña presentando su libro Jóvenes Pistoleros, en compañía de... Un aplauso para Cristóbal. Aquí mismo. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Grande! ¡Grande! Que dice grande es... No, no, decir que es Juan Cristóbal. ¡Tremendo! No se ve, no se ve. ¡Macho! Eso es el viernes a las 7 de la tarde, aquí mismo, en el mismo espacio, junto con Juan Gilorno, el presidente del Colegio Periodista de la región, y el día sábado va a estar Alejandra Matus presentando la revisión del libro negro de la justicia chilena a las 7 de la tarde con Maestra. Beatriz Zamorano, nuestra compañera y anfitriona de este espacio. Así que muchas gracias a todos por conectarse, muchas gracias por estar presentes y especialmente Roberto, muchas gracias por venir a compartir tu libro. También para cerrar esta transmisión, muchas gracias, los esperamos todo este fin de semana. Muchas gracias, Roberto, tu casa, en los 800 kilómetros, siempre agradezco. Valdivia es un muy buen lugar para esconderse. Así que muchas gracias por estar aquí. Así que a todos los que están conectados, sigamos mañana, pasado, y los invitamos a las nuevas transmisiones. Muchas gracias. Gracias.